En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amoroso y lleno de amor, te alabo, te bendigo, te doy gracias por permitirnos estar aquí en este día. Tú sabes por qué nos tienes aquí, Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder explicar y entender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy va a exponer, le toca exponer a nuestra compañera Diana, y va a exponer el tema de la salvación personal, que es el capítulo número 3 del libro Diálogo con los Protestantes. Este es el libro, miren. Diálogo con los Protestantes, capítulo número 3, salvación personal. ¿Sí? Y todo esto va de acuerdo con el cuestionamiento que nos hacen los hermanos separados, porque ellos dicen que solamente la fe basta para salvarnos. Solamente proclamando que Cristo es el Señor, todo ser humano se va a salvar. Lo cual ahorita vamos a ver, aquí lo vamos a ir descubriendo con la exposición de nuestra compañera Diana. Entonces comenzamos. Adelante. Los protestantes piensan que solamente por la fe en Cristo, las personas, los seres humanos, nos vamos a salvar. Y eso tiene como una limitante, ¿no? Porque si solamente es por la fe, las personas que no tienen fe en Jesús, que no creen en Jesús porque no lo conocen, porque nadie los ha evangelizado o nadie les ha hablado de él, entonces no serían salvos, no se podrían salvar, ¿no? Y eso justamente descartaría una gran parte de la humanidad, de la población del mundo, porque hay países en los que la religión no es el cristianismo, ¿no? O son muy poquitos los cristianos que viven en esos países, o simplemente como en China, por ejemplo, que aunque sí hay cristianismo, pero es como un cristianismo escondido, ¿no? Como al principio, los primeros cristianos que tenían que estar escondidos en las catacumbas, así en China también, porque allá, pues la religión es la que señala el partido comunista, ¿no? Entonces, eso haría que gran parte de la población del mundo, pues no se pudiera salvar, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia Católica tiene, como decía hace un momento, una visión diferente, ¿no? El catolicismo considera que la salvación está abierta para todas las personas, para todos los seres humanos, que actúen de acuerdo a su conciencia. Y lo que dice es que en la Biblia se afirma que en cada hombre, Dios ha puesto algo de su sabiduría para poderlo encontrar y amar. Y eso es algo que decía también San Agustín, ¿no? O sea, que nuestro corazón no descansa hasta que encontramos a Dios. Y a lo mejor la gente que no lo conoce, que no es cristiana, que no le han hablado de él, pero que tienen esa inquietud o también, bueno, incluso estaba escuchando una vez un testimonio de un ateo que decía que, bueno, a lo mejor él trataba de tener como cierta moral, cierta ética, pero no creía en Dios, ¿no? Entonces, el hecho de actuar de acuerdo a su conciencia, para el catolicismo, pues tienen esa oportunidad de poderse salvar, ¿no? Y siguiendo con esta cuestión de la salvación de solo por la fe en lo que creen los protestantes, dicen que no es necesario hacer nada más que solamente la fe en Cristo para salvarse, ¿no? O sea, las obras no son importantes. Eso ya se había comentado en algún otro, en otra sesión. Pero para los católicos, además de la fe, es necesario llevar una vida de acuerdo a lo que Jesús nos vino a enseñar, ya que el catolicismo es un estilo de vida más que solamente un conjunto de creencias, por ejemplo. Y esto nos lo dicen,
nos lo explica o nos lo demuestra en la Biblia, en la cita de Mateo 7:21, donde dice, no basta con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no nada más es decir que conocemos a Jesús para podernos salvar, sino que también nuestras obras son importantes. Pero el texto aquí más bien se enfoca más en la parte, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿no? El texto nos señala que Jesús nos dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, para nosotros los católicos, una, digamos, parte importante de la salvación es creer en lo que Jesús nos dijo, ¿no? Que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y que Él nos va a resucitar. O sea, si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a tener vida eterna y Él nos va a resucitar. Para nosotros los católicos ese es como el culmen, o es la parte más importante, en este caso, por ejemplo, de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Pero para los protestantes es diferente, ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Comunión. Y alguna vez escuché un video donde explicaban justamente cómo se fue desarrollando esto del protestantismo, y entonces señalan que cuando justamente Lutero empezó con todas estas, con sus tesis, y luego algunas personas estuvieron de acuerdo con todo lo que él estuvo formulando. A pesar de eso, que estaban de acuerdo en que, o sea, todos estaban de acuerdo que por solo la fe y solo la escritura era, digamos, lo importante de la religión, también tenían sus diferencias. Y uno de los principales, digamos, iniciadores del protestantismo, que fue Zwinglio, en 1523, que escribió sus 67 artículos, en donde resumió sus fórmulas y la práctica, ¿no?, para el protestantismo, era algo diferente a lo que pensaba Martín Lutero. Martín Lutero todavía pensaba o seguía creyendo que en la misa, el sacramento, en el pan, bueno, o sea, cuando se hacía la consagración del pan y del vino, el pan y el vino sí cambiaban a la forma del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no? Pero lo entendía de una forma diferente a como lo entienden los católicos. Pero para Zwinglio, este cambio en las especies no era un cambio real, solamente era como un recordatorio, y entonces para ellos no era importante la parte de la Eucaristía, bueno, de la consagración del pan y del vino en el momento de la misa. Y bueno, obviamente sabemos que los protestantes cambiaron pues muchísimas cosas, ¿no? O sea, en la misa o digamos, en la celebración, ¿no? Y bueno, ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Comunión. Incluso ayer estaba viendo un video del padre Luis Toro, donde justamente les explicaba esto a los protestantes, y para ellos es solamente un pan, ¿no? Solamente es un pan, y ellos no entienden por qué para nosotros es importante. Y justamente pues la importancia viene en lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Que es que ese pan es verdadera comida y verdadera bebida, y que si nosotros lo comemos nos vamos a salvar. Y otra diferencia que señalan en el texto tiene que ver con con el sacramento de la confesión. Para los protestantes no es necesario confesarse con un sacerdote o con otra persona. Ellos señalan que solamente con admitir los pecados y confesárselos a Dios es suficiente. Y para nosotros los católicos, el sacramento de la confesión se lleva a cabo con un sacerdote, y creemos que es Cristo quien nos perdona nuestros pecados por medio del sacerdote. Y eso también es una parte importante para nuestra salvación, ¿no? El texto se enfoca en estos dos aspectos de la salvación personal, que es justamente la Eucaristía, la confesión de los pecados, y que no solamente por la fe nos vamos a salvar, sino que también son importantes nuestras obras. Y esto, ¿cómo lo hago? Ahí está, ya estoy de anfitrión. Mi estimado Diego, ¿quieres ampliar sobre el tema que expuso Diana? Sí, nada más. A mí algo que se me hace muy en ese tema, aunque no viene ahí en el capítulo, se me hace muy contundente para
pues sí, así como los protestantes, pues te hacen dudar de nuestros dogmas. En nuestro caso, ellos también tienen dogmas, aunque no les guste aceptarlo, porque al final la sola fe, el que tú creas que te salvas por la sola fe nada más en Cristo, para ellos es un dogma, ¿no? Entonces, no, o sea, es difícil que ser protestante sin que creas eso. ¿Por qué? Porque la sola fide te invita a que tú por tu cuenta te salves, o sea, no te hace, o no te orilla a que tú te agarres de una iglesia, de una autoridad. Entonces, esa fue como la mejor justificación que tuvo Lutero para dividir a la iglesia. Y digamos que conjunto con la sola escritura, parten de esa base para fundar el protestantismo que hoy conocemos, ¿no? Bueno, que ahorita ya se ha ido renovando y inventando nuevas doctrinas, pero en su momento eso fue como que el parteaguas, ¿no? Para separarse de la iglesia. Entonces, la sola fide, pues te invita a que ya no dependas de autoridades, sino que tú por tu cuenta nada más declara a Cristo como tu Señor y Salvador y ya serás salvo, ¿no? Entonces, San Pablo, pues, las citas que comúnmente ellos citan para decir eso es Efesios 2:8 y Romanos 10:9, son las que más citan, ¿no? Que dicen que si tú declaras, ¿no? Ya serás salvo. Entonces, eso eh, es muy fácil citarlo y cortarlo y sacarlo de contexto, pero la verdad es que el contexto más amplio en las cartas de Pablo para exaltar la fe, obviamente incluye todos los mandatos de Dios, no nada más un sentimiento de sentir yo solo creo en Cristo y ya, ¿no? O sea, va más allá de un sentimiento y por eso Cristo es muy claro allá en Lucas 10:16 cuando dice, no, perdón, 6:46, donde dice que por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo, ¿no? O sea, ahí ya claramente Cristo reprende, como te da a entender como el hecho de que no nada más le digas Señor, Señor o declares tu fe, sino que también tiene que ser algo más que una declaración, porque si nos quedamos en la declaración, pues tendríamos una fe de demonios, ¿no? Por ejemplo, allá en Mateo 8:29, el demonio declara que Jesucristo es Dios, ¿no? Es el Hijo del Dios Altísimo. Un endemoniado dice eso. Y no por eso vamos a creer que ya la fe del demonio lo salvó al demonio, ¿no? O sea, no, el demonio ni siquiera forma parte de la iglesia. Entonces, tener esa fe nada más en Cristo, bien pasiva, sin hacer nada, es tener la fe de un demonio. Entonces, por eso, ¿no? Santiago explica eso, que la fe eso por sí sola no te salva y te dice que los demonios también reconocen a Cristo y sin embargo tiemblan, ¿no? O sea, eso no es suficiente, eso es una fe de demonios. Entonces, una fe que va más allá, por eso te dice ahí Santiago 2:14 y también el versículo 24, ¿no? Que la fe por sí sola no te salva, tiene que estar agarrada de las obras, no las tienes que separar. Entonces, a mí el argumento que se me hace como más así que los mueve a ellos, que es difícil explicar para ellos partiendo de ese dogma que tienen, es cuando tú les citas el tema del juicio. Cuando tú ves las citas donde se dice cómo va a ser el juicio, por ejemplo en Apocalipsis, lo dice Jesucristo también en el Evangelio, lo dice San Pablo en Romanos, lo dice San Pedro también en la primera de Pedro, si mal no recuerdas, ahí en primera de Pedro 1:17, todos esos versículos te dicen que el juicio es en base a las obras. Entonces ahí es donde tú te preguntas, ¿no? ¿Por qué ninguno de ellos dijo, y contando a Jesucristo, por qué no dicen que el juicio es en base a la fe? ¿Por qué no dicen eso, que eso te salva? ¿Por qué te exaltan que son las obras las que te van a salvar? Y no con esto quiere decir que solo queremos que solo las obras, ¿no? Claro que no. Lo que estamos dando a entender es que cuando tú analizas el contexto de la salvación, jamás se excluyen las obras, como ellos lo hacen, ¿no? Tratan de excluirla. Entonces sí aceptamos la fe, claro, pero acompañada de obras, nunca excluyendo a las obras. Nada más. Erika, ¿quieres compartir algo, comentar algo sobre el tema? Bueno, les voy a compartir algo así como personal. Si yo creo en Jesús y yo quiero seguir a Jesús y yo tengo fe, bueno, ahorita siento que tengo, digamos que mi fe con Jesús, con Dios, pues está como, como tambaleándose. Así me estoy preguntando, ¿existe Dios? ¿Existe Jesús? ¿Cómo le hago? A veces cuando uno está pasando por momentos difíciles, yo creo, se pone uno a pensar eso. Entonces, ah, ¿cómo le hace uno
para salvarse o para tener fe. Ay, lo siento, es que, a ver, digo, Sí, sí, no te preocupes. Entonces, ¿cómo hace uno para salvarse? ¿Cómo para hace? tener fe, ajá, para aumentar su fe, para creer en Jesús, para, Ah, no sé, mira, es, sí, 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 adelante, adelante. no, eso era todo, Rigo. Ajá. Es que, mira, por ejemplo, primero, ¿cómo hace uno para salvarse? ¿Qué es el Ujú. camino que tenemos que pasar? ¿Cómo hace uno para salvarse? En el libro precisamente nos da la clave. La revelación nos las da en la Biblia. Acuérdense que nosotros para saber la revelación y el plan que nos tiene Dios para todo ser humano, nosotros debemos de recurrir para el conocimiento, debemos recurrir, acuérdense que a la Sagrada Escritura, también debemos de recurrir al magisterio de la Iglesia y también debemos de tomar en cuenta la tradición apostólica, ¿sí? Entonces son tres puntos bien importantes donde nosotros podemos conocer cómo salvarnos, conocer la revelación de Dios. Una vez dicho esto, entonces, ¿cómo nos salvamos? Y viene revelado aquí precisamente, ya nos revela la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, que por medio de la fe y las obras, o por medio de la fe y la obediencia, así nosotros ya estamos salvados, porque podrá uno decir, pero si ya Dios me salvó, tanto nos decimos que Dios ya nos salvó, que Jesús ya nos salvó, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo más para comprender un poquito mejor cómo está esta situación, ¿no? Y vamos a ir contestando esto. Primero, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Qué nos revela Dios? Luego, si es por la fe y por la obediencia, ¿cómo logro la fe? ¿Y cómo logro la obediencia? ¿Para qué? Para entonces alcanzar la salvación, obtener la salvación. ¿Sí? Porque ya la salvación ya la tenemos. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Recibirla, aceptarla, porque tú eres libre de rechazar también esa salvación. Entonces, si la recibimos, si la aceptamos, ya Jesús ya nos salvó, ahora nosotros tenemos que aceptarla. Hay común unión ya con Dios y la fe es comunión también. ¿Sí? La fe es comunión. Acuérdense que la fe es una virtud teologal. ¿Se acuerdan que hay 3 virtudes teologales? Sí, sabemos, ¿verdad? Y una de esas virtudes teologales es la fe. Y la fe también es un don de Dios. ¿Qué significa que es un don de Dios? Que es un regalo de Dios. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cuándo obtenemos la fe? ¿Cuándo obtenemos ese don? Acuérdense que en el sacramento de iniciación, uno de los sacramentos de iniciación, obtenemos la fe, que es el bautismo, ¿sí? Así obtenemos la fe. Pero acordémonos que hay 3 niveles de fe que denominan o clasifican los teólogos, pues los teólogos católicos que ya han estudiado todo esto. Entonces, los 3 niveles de la fe, una sería la fe con la que nacemos, ¿no? Naturalmente, la fe natural. Luego la otra fe es la fe teologal, es una fe que tiene ya doctrina, una fe que vas adquiriendo, que vas alimentando, que vas cultivando por medio del catecismo que ya todos recibimos. Esa es la fe teologal, una fe formada, una fe educada, que es un nivelcito, un nivel más arriba que la fe natural. Ahora, después de la fe teologal, viene la fe expectativa, así le llaman, la fe expectativa. Y esa fe es la de los santos, cuando ya su fe
produce obras. Entonces nosotros estamos ya a un pasito, por la fe teologal todavía es una fe, vamos a decir, teórica, y ya estamos a un pasito, pero ya debemos de ponerla en práctica poco a poco, no hemos llegado a una madurez de ponerla en práctica. Y entonces en la tercera etapa de la fe, que ya es la fe de expectativa, la fe expectativa, ya comienzas a unir la fe con obras. Y a eso estamos llamados todos, a tener la fe con obras. Por eso los hermanos separados, pues esa no la comprenden y no les conviene, porque ya se trata de hacer obras. ¿Obras de qué? Obras de misericordia. Obras como lo decía nuestra compañera Diana, las obras, por ejemplo, los sacramentos. Hay que hacer los sacramentos, hay que hacer obras de misericordia espirituales y obras de misericordia materiales, ¿verdad? Hay dos tipos de obras de misericordia, unas espirituales y otras corporales, ¿verdad? Y entonces también hay obras donde tenemos que hacer nuestros sacramentos. ¿Y eso quién lo dijo? Pues aquí está en la Biblia, está escrito. Y ya nuestros maestros, nuestro magisterio de la iglesia se ha encargado de explicárnoslos. Y también la tradición apostólica, antes de que hubiera Biblia, se encargó de transmitirlo boca a boca por enseñanza de los apóstoles. Esos son los tres niveles de fe, ¿sí? Y los anteriores, los que vimos, son tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Y tiene mucho que ver el número 3, acuérdense. ¿Por qué? ¿Quién nos da estas tres virtudes teologales? O sea, es una relación de Dios con nosotros. ¿No se les hace raro que sean tres? ¿Por qué tres? Ya se han de imaginar. Nos las da el Espíritu Santo. Las virtudes teologales. ¿Qué virtud nos da? Por la divina providencia. Claro, Dios es la divina providencia. Pero, por ejemplo, a ver, la fe, ¿a quién se le atribuye que nos las da la fe? Al Padre. A Cristo, al Padre. Al Padre. La esperanza, ¿a quién se le atribuye que nos las da? Cristo. A Cristo. El amor. El amor, ¿a quién se le atribuye que nos los da? Espíritu Santo. A Cristo. Claro. Fíjense, todo lleva un orden, como también decía nuestra compañera Diana, ¿sí? Todo va en orden. Entonces, esas son las tres virtudes teologales, pero ahorita nos vamos dirigiendo hacia la fe nada más. Y ya encontramos que hay tres niveles de fe. La que nosotros debemos aspirar es a la fe la fe expectativa, ¿sí? Donde ya hacemos obras como qué, pues obras por ejemplo, obras de misericordia, ¿sí? Espirituales y materiales. Y ya los santos más avanzados ya hacen fundaciones, ya hacen obras grandes como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Curar a los enfermos y muchísimas otras obras que ellos hacen, los santos, y nosotros estamos llamados a hacer precisamente esas obras. Entonces, ¿dónde entra esa confusión? En Romanos 10:9, ¿ya alguien lo tiene? A ver, que nos lo lea, por favor. Adelante, Esperamos, ¿no? adelante, Are. Sí. Okay. ¿Ya empezó otra vez? Ya. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia. Hasta ahí. Entonces, fíjense, Romanos 10:9. Aquí en esta traducción dice así: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ya captaron dónde está el problema? La confusión más bien. Dice, otra vez lo voy a leer: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Entonces los hermanos separados dicen,
entonces me salvaré si confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Lo que Entonces, pasa es que ellos creen que solamente con la fe o por la fe somos salvos, y no, nosotros los católicos sabemos que es fe y obras. sí, Entonces, pues ellos agarran esta cita. si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice, la fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. ¿Sí? Tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Y es así como los engañan. ¿Por qué? Porque aquí nada más está mencionando fe y que tú lo proclames. O sea, qué cosa tan facilita se las están poniendo irresponsablemente. Pero obviamente como se adapta muy bien a mi forma de pensar, a mi tranquilidad, a mi confort, a no salir de mi zona de confort, pues yo retomo, o sea, hago mía esta declaración. Si yo proclamo que Jesús es el Señor, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que tengo fe. Entonces ahí es donde engañan a nuestros hermanos católicos que están débiles en su fe, porque también no se han tomado el trabajo de revisar la Biblia, de leerla, de escuchar qué nos dice el magisterio de la iglesia, de leer también cuál fue la tradición apostólica. Y suena, ahora sí que no hay fallas en esta lógica, ¿no? Porque sigue diciendo, miren, la escritura ya lo dice, ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Fíjense, lo vuelve a repetir. Y por ejemplo, cuando tú dialogas con un hermano separado, esto te lo avienta así. Y si no estás preparado, pues ya no sabes, o sea, ¿cómo vas a contradecir a la Biblia si te lo está leyendo? Es más, tú lo puedes ir leyendo y efectivamente dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bien, entonces, y más abajo, en el versículo 17, a ver si me van siguiendo, Romanos 10:17, para que vayamos comprobando. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Hasta ahí todavía los hermanos separados dicen, mira cómo tengo razón, nada más por la fe, porque yo proclame mi fe en Cristo y ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque dice el hermano separado, si yo hago algo, si hago una obra, le estoy diciendo a Jesucristo que no sirvió de nada su crucifixión. Y eso no podemos permitirlo porque nosotros creemos en Jesucristo, Él es Dios, y entonces lo hacemos como si Él fuera mentiroso. Jesucristo es mentiroso, no puede ser. Por lo tanto, yo ya me dejé salvar, yo nada más tengo que proclamar la fe, porque si hago alguna obra, quiere decir que no estoy contento con la salvación de Jesucristo, lo cual es una falacia, es algo falso, pues, para engañar. Entonces, también San Pablo nos explica qué significa esto de la fe. Aquí ya nos estamos saltando, fíjense, ya vamos en Romanos 10. Pero entonces hay que leer Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya ahora sí llegamos al 10. Ahora sí hay que proclamar. Pero antes ya pasó el arrepentimiento, ya pasó antes el bautismo, el arrepentimiento, la redención de Jesucristo, porque Romanos también habla
de que por un hombre entró el pecado y por uno solo también vino la redención de Jesucristo, ¿no? Y ya ahorita en el 10, pues ya viene y nos habla de que hay que proclamar que Jesucristo es el Señor. Y eso aplica obviamente, por ejemplo, en los países, como nos platicaba Diana, en los lugares donde no, el cristianismo no se permite, no hay libertad de culto. O por ejemplo, en la etapa de los primeros cristianos, que eran perseguidos, y nada más por el hecho de proclamar que Cristo es el Señor, ya eran salvos, sí. ¿Por qué? Porque pues ellos, o era proclamar que Cristo era el Señor, o que el César Nerón era el Dios. Acordémonos. Si ellos proclamaban que César Nerón era el Dios, estaban salvados sin ningún problema, no los mandaban allá al Coliseo. Pero al proclamar que Jesucristo es el Señor, rápidamente los quemaban o los mandaban al Coliseo para que se los comieran los leones, ¿no? Entonces ahí sí aplicaba, claro que sí. Pero entonces vamos a ver ahora en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer, esa también la mencionó Diego, también la mencionó. Yo la tengo, puedo ayudarles. Adelante, sí. Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Será esa fe la que los salvará? Si a un hermano o a una hermana les falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. ¿Sigue? Y sería fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi fe por el bien que hago. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides también, los demonios creen y sin embargo tiemblan. Hasta ahí. Fíjense que también los demonios creen. Y eso creen es supuestamente la fe de cualquiera de nosotros. O sea, la fe es creer que Jesucristo es el Señor y proclamar que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Y aquí Santiago está diciendo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Si nos preguntaran a nosotros, ¿nosotros creemos que hay un solo Dios? Sí creemos. Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Es decir, no basta con creer, porque si no, entonces los demonios también se salvarían. Y si nosotros decimos creer que Jesucristo es Dios y que hay un solo Dios y nada más con eso nos quedamos, pues estamos igual que los demonios. Y también el otro que mencionó Diego, ¿no? Que donde hay un endemoniado y le dice a Jesucristo, ¿qué quieres con nosotros? Yo sé que tú eres el santo de Dios. El demonio ahí está proclamando que Jesús es el santo de Dios, pero no por eso vamos a decir que Él es salvo. Entonces se necesitan obras, forma de hacer el bien, como lo dice la Biblia de Diana. Ahí en la traducción de Diana, en vez de decir obras, dice el bien que les puedo hacer, como aquí en el versículo 15, donde leyó Diana. Lo voy a volver a leer aquí en esta traducción. A ver si me pueden seguir ahí para que vean cómo dice en su Biblia. Dice, si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? Es decir, sí tenemos fe, sí les damos buenos consejos, pero si no les damos lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso?
Lo mismo ocurre con la fe, sigue diciendo Santiago, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. ¿Sí? Es decir, la fe que tengamos nosotros debe producir, como les decía, debe de convertirse en una fe expectativa. O sea, donde ya se aplique con obras la fe, porque si no, la fe sigue siendo, aquí, bueno, aquí la llama muere solita. Dice, la fe si no produce obras, muere solita. Eso todavía sería una fe en teoría. Entonces hay que convertirla en una fe expectativa, o sea, que produzca obras. Bien, y sigue diciendo, bueno, vamos a leer desde el 14, dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ahí está bien clarito, nos los está diciendo Santiago, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Quiere decir que sí es un medio de salvación el que la fe vaya compaginado con las obras. Es fe y obras. Si un hermano o una hermana, bueno, eso ya lo leímos, me salto al 17, dice, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Ahí está la perfección de lo que quiere Jesucristo, ¿no? Entonces, en el 21, ¿quién me ayuda a leer, por favor? A ver, ¿yo puedo participar? Adelante, adelante. De Santiago 2:21, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí está Abraham. Ahí está Abraham, fíjense, la obra que hizo Abraham. Ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué es eso? Es un sacrificio. Ahí era lo que también la compañera Diana estaba platicando. Citó a Juan 53 me parece, ¿no? Donde viene lo del pan vivo bajado del cielo que explica Jesucristo. Ese es un sacrificio que nosotros hacemos. Lo actualizamos, así como nos dijo Jesucristo. Esa es una obra también. Entonces el hermano separado dice, ¿para qué vas a misa? ¿Para qué? ¿Para qué comulgas? Esa es una obra. Por lo tanto, no estás reconociendo a Jesucristo que ya te salvó. Y la confusión sucede ahí en Romanos 19, pero también ahí mismo San Pablo en Romanos 3:20 nos dice cuáles son las obras que él estaba diciendo, o más bien, cuáles son las obras que él dice por las cuales no nos salvamos, por la observancia de las obras. Pero ¿qué tipo de obras? Nosotros ya vimos que Santiago nos está diciendo las obras y alcanzamos a detectar que es, por ejemplo, la obra de hacer el sacrificio que nos manda Jesucristo, ¿verdad? Que es la Eucaristía, el sacrificio que hizo Abraham también y que lo retomó Diana. Esa es una, y luego las obras de misericordia corporales, la que vimos anteriormente, cuando le dices a alguien, ve con cuidado, arrópate bien, pero le das el vestido y le das los zapatos y todo. Es una obra de caridad corporal, ¿verdad que la detectamos? Y ahora vamos a ver las obras de la que San Pablo dice que esas no nos salvan. Hay otras obras, acuérdense que hay dos tipos clasificadas así en forma general. Hay dos tipos de obras y ahorita las vamos a detectar y ustedes nos van a decir, alguien que nos diga cuál es este tipo de obras que San Pablo menciona en Romanos capítulo 3 versículo 20. A ver, vamos a leerlo. Romanos 3:20.
Si hay unas obras por las cuales nosotros ya no debemos de observar o ya no tenemos que observar para ser salvos, o esas obras ya no nos salvan, más bien, eso ya son del Antiguo Testamento, esas obras. Romanos 3:20. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Así es que nadie será declarado justo ante él por las obras de la ley, porque la ley conocemos exactamente, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Ahí está. Fíjense cómo nombra unas obras, un tipo de obras por las cuales no seremos justificados. Y es el mismo en Romano, fíjense. Lo voy a volver a leer de esta traducción, porque se oye un poquito borroso, ¿verdad? O a lo mejor nada más soy yo, pero sí escuché un poco borroso. Pero aquí la voy a volver a leer, miren. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así, porque en base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. Vuelvo a repetir, porque en base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. Esas son las obras de la ley. Por ese tipo de obras no vamos a ser justificados. Acuérdense que Diego ya se encargó de darnos como 6 clases donde nos explica cuál era esa ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esas obras de la ley, o sea, es que son los mandamientos de Moisés que obtuvo en el Sinaí, que se los dio Dios en el Sinaí. Esas obras de la ley y luego todas las observancias, todos los preceptos que les dio a causa de que se portaban mal. Era un pueblo infiel, se iban con otros dioses. Pues esas obras son las que por las cuales no se justifica. Y los hermanos separados confunden estas obras de la ley, que nosotros ya sabemos que no nos van a justificar, y piensan que estas obras de la ley, entonces ya nada más la fe, estas obras no. Y no es cierto. Aquí San Pablo lo está diciendo, las obras de la ley ya no aplican para nosotros porque nosotros somos de el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y también San Pablo nos dice cuáles obras sí nos sirven para la justificación. ¿Qué obras sí nos sirven para la salvación? Está en Romanos 3:23, adelantito. A ver, ¿quién quiere leer 3:23 en adelante? Entonces ahora vamos a ver al mero San Pablo cuando nos dijo la otra vez que la sola fe salva. Ahora que nos diga cuáles obras sí nos sirven para salvarnos. Y esas obras son las que nosotros los católicos o la Iglesia, la Santa Madre Iglesia nos enseña. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. En su persona y con su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque anteriormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios, pero en este momento Dios manifiesta su justicia. Él es justo y santo, y hace justo y santo a todo el que cree en Cristo Jesús. Ahí está, a ver si detectaron en el versículo 25, fíjense, lo voy a volver a repetir. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. ¿Sí? Y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. Es decir, las obras de la fe
son las que nos ayudan a nosotros, ¿sí? Porque la fe precisamente produce obras y las obras se deben de ver materializadas. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27, que Jesucristo sí nos manda a hacer un trabajo para nuestra salvación. Sí tenemos que hacer un trabajo nosotros. ¿Para qué? Para aceptar esa salvación que Jesucristo nos trajo. Acordémonos. Ya vimos los pactos, ya vimos por qué Él se entregó, ya vimos el acto de amor que hizo Dios Padre entregando a su único Hijo para la salvación de nosotros, cuando nosotros habíamos ya perdido ese don preternatural de la inmortalidad. Dios creó a Adán. Adán tenía 5 dones preternaturales. Y como sabemos, un don, ¿qué significa don? Es un regalo. Adán traía 5 regalos preternaturales. 5 dones preternaturales traía Adán cuando fue creado por Dios. Y esos 5 dones preternaturales los perdió. O sea, esos regalos los perdió. Por eso quedó desnudo junto con Eva. Y se trata de ir recuperando esos 5 dones que Adán tenía. Bien, entonces aquí va uno de los dones que nos va a dar Jesucristo que perdió Adán y que no se había podido recuperar. Y para eso tenemos que trabajar y aceptar esa salvación. Jesucristo hizo su parte, ahora a nosotros nos toca. ¿Y cómo nos lo deja Jesucristo? En Juan 6, 27 nos los explica. A ver, vamos a verlo. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, y es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Así es, fíjate, hasta ahí. Ya está hablando de trabajo Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí está hablando Jesucristo. No trabajen por un pan que se desecha. Trabajen por el pan de la vida eterna. A ver, ¿quién tiene otra traducción? A ver si dice igual. Dice, trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, en el Dios Padre ha puesto su sello. Ahí está, fíjense. ¿Hay que trabajar o no hay que trabajar? ¿Hay que hacer obra o no hay que hacer obra? ¿Ustedes qué dicen? Y Hay que trabajar. Ni modo. Pero fíjense qué trabajo es. A la vez es un trabajo, a la vez no es un trabajo, más bien es un regalo que uno nada más tienes que abrir las manos y recibirlo. Pero Jesucristo lo llama trabajo. Es como cuando dice, vengan a mí los que están cansados y carguen mi yugo, porque mi yugo es liviano. O sea, ya no debemos de nosotros trabajar lo que deberíamos, lo que nos merecemos, sino, ahora yo lo voy a leer, fíjense, Juan 6, 27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. ¿Cuál es ese alimento que permanece y da vida eterna? la Eucaristía. Y no lo digo yo, ni lo dice Sofi. Ahorita nos lo va a decir, bueno, ya nos dijo Diana dónde dice eso. Vámonos a Juan 6:53. Nos los va a decir el mismo Jesucristo. ¿Cuál es el alimento que nos da vida eterna? 6:53. Dice, les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Ahí.
Ahí, ese es el alimento que da vida eterna. A ver, síguele. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Hasta ahí. Ajá. Ahí está, ese es el alimento de vida eterna, pero tenemos que trabajar. Y muchas veces, pues claro que sí es difícil. A la vez es fácil, pero también es muy difícil porque para ponernos en la situación de gracia para poder comer ese pan de vida eterna, pues sí está bien complicado, pero a la vez cuando uno va adquiriendo cierta espiritualidad, es un poco más fácil y no es pesado. Por ejemplo, hay gente que comulga, imagínense, comulga a diario. Carlo Acutis comulgaba a diario. Y hay mucha gente entre nosotros que comulga a diario. Entonces, imagínense, para esa persona ya, yo pienso que cada vez es mucho más fácil, incluso ya es como cuando necesitas hacer ejercicio. Ya no puedes estar sin hacer ejercicio porque te pones como león enjaulado y quieres a fuerza hacer ejercicio. Quieres salir a correr, quieres salir a caminar. Y así estas personas llega el momento en que son tan eucarísticos que necesitan el pan vivo bajado del cielo, el pan que da vida eterna. Por ahí Diego parece que ya ha llegado a practicar ese ¿no? Ese hábito, pues, ese buen hábito de diariamente ir a misa. Y no es algo tan fácil que digamos, ¿no? Pero parece que Diego ya lo ha logrado hacer, ¿verdad, Diego? Sí. Fíjate. Entonces, sí se puede, es difícil, pero cada vez se va a hacer más fácil cuando lo logremos, lo vayamos logrando. Es un trabajo. ¿Qué otro trabajo nos manda a hacer? Vamos a ver la que nos mencionó Diego, Juan 6:46. No, Lucas 6:46. Alguien que lo lea, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Ahí está. Si tenemos fe, lo vamos a proclamar, Señor, Señor, mi Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Dice Jesucristo, nos dice pues, y hay que agarrarlo así, o sea, hay que dejar que nos golpee también a nosotros, ¿no? Pero ahorita el asunto es con los hermanos separados, pues, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Acuérdense que ellos dicen amén, dicen cualquier tontería y amén, dicen el nombre de alguien y amén, o sea, diciendo Señor, Señor, acuérdense cómo dicen. Quieren a fuerza decir que ellos siempre tienen presente al Señor, cayendo a veces hasta en el abaratamiento de nombrar a nuestro Dios. Malbaratan pues el nombre de Dios. Juan 20:21, por favor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Juan 20:21. ¿Qué es lo que dice Jesús que hagamos? ¿Por qué nos reclama Jesús? ¿Por qué Jesús le reclama a los hermanos separados que le llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué no hacen obras? ¿Por qué nada más la fe? Sin obras es una fe muerta. Entonces, vamos a leer qué obra nos manda a hacer Dios. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Evangelio según San Juan. Ajá, capítulo 20. Capítulo 20, les dijo, la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Así es. Ahí. Es una obra que quiere que hagamos, es un trabajo que quiere que hagamos Jesucristo. Que vayamos con los enviados de Él. ¿Por qué? Porque a quienes descarguen de sus pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ese es un sacramento, es una obra que tenemos que hacer. Porque dice Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es un sacramento. Otro sacramento, se nos devuelve o se nos vuelve a dar el don uno de los dones preternaturales que perdió Adán en el bautismo. ¿Cuál es ese don preternatural que se nos devuelve? El don de la filiación divina. Volvemos a ser somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ese don preternatural ya lo tenía Adán, la filiación con Dios. Lo obtenemos con el bautismo, y también con el bautismo obtenemos la fe. ¿Sí? Ya no es una fe natural, acordémonos. Ya es una fe es un don, la fe teologal, que ya después la debemos de ir alimentando. Por eso dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas, hagan que sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles lo que les he encomendado. Se va cultivando esa fe. Primero nos las da con el bautismo para creer en Dios, y ahora sí ya se va cultivando, ¿no? Bautismo, ¿cuál es el otro? El bautismo, luego la comunión, es la que ya La confirmación. La confirmación, cómo nos confirma con el Espíritu Santo. Y luego hay otra que se llama puede ser el matrimonio, ¿no? Matrimonio, unción de los enfermos y el sacramento de el sacerdocio ministerial. ¿Cuál me faltó? El otro sacramento. La confesión, ¿no? La confesión es la que ahorita vimos. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Son los sacramentos. Obras de misericordia, el mismo Jesucristo también nos dice en Evangelio de San Juan, capítulo, acuérdense donde le dijo Mateo 25:31, donde dice, tuve hambre y me dieron de comer. Esa es otra obra de misericordia. Vamos a ver en Mateo 25:31, ya por último, para cerrar. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? Emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermos o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos,
menores me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno el, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me visitaron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, emigrante o desnudo, enfermo y encarcelado, y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Ahí. Ya nos dimos cuenta que las obras sí salvan. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Esas son obras de misericordia corporales totalmente. En cambio, si tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, son obras de misericordia corporales que no cumplimos. Y era al mismo Jesucristo a quien se las estábamos haciendo. Entonces, pues es un llamado para todos. O sea, para los católicos, obviamente es un llamado que debemos de perfeccionar nuestra fe. Para los hermanos separados, decirles que estas son las obras que la Santa Iglesia Católica enseña a todos los católicos. Y sí son obras, fe con obras para obtener la salvación. Lo que preguntaba nuestra compañera, Erika. Ahí está. ¿Qué necesitamos para salvarnos? La fe y la obediencia. ¿Cómo obtenemos la salvación? Con la fe y la obediencia en Jesucristo. Ahora, ¿cómo obtenemos la fe? Primero, ya fuimos bautizados. Si no hemos sido bautizados, hay que bautizarnos. Y ya vamos un pasito. Otro sacramento, los sacramentos que vimos, hay que irlos cumpliendo. Si se puede, la mayoría de una vez, de acuerdo a la edad de cada uno, hay que irlos cumpliendo. Si no, hay que irse de lado para ponernos en la situación de cumplir con los sacramentos, porque si no, Jesucristo nos puede decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te estoy mandando? ¿Cuál es la otra? ¿Por qué obediencia? Porque tenemos que obedecer también a hacer obras de caridad corporales, ¿sí? Hay que hacer, por ejemplo, predicación también, obras de caridad espirituales. Pues eso sería ponernos en la posición donde podamos ir cumpliendo esto que Jesucristo nos recomienda. Porque como dice San Pablo, tenemos libertad para todo, pero no todo nos conviene, ¿sí? Todo lo podemos hacer o no hacer, porque tenemos libre albedrío, libertad. Pero hay cosas que no nos convienen y eso es la buena nueva, que ahora la podemos cumplir, podemos irla cumpliendo. Y otra más, por ejemplo, para nosotros los que queremos ir ya proclamando la palabra de Dios, todos estamos ya, si somos bautizados, somos reyes, profetas y sacerdotes. Profetas es el que habla en nombre de Dios. Nosotros ya podemos predicar. A la capacidad que tengamos vamos a predicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Santiago 5:19, vamos a leer ya por último la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 19. Es una obra de misericordia también la que hacemos y aquí Santiago nos las va a revelar. Santiago 5:19. ¿Cuál es esa obra de misericordia que podemos hacer? Por eso nosotros también, acuérdense, si se han fijado, a veces leemos la Biblia protestante, donde incluso, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, pero se nombra Jehová, a Dios. Pero como les estamos predicando a nuestros hermanos separados, tienen que oír ellos
que estamos hablando con su misma Biblia, le estamos demostrando que la doctrina de Jesucristo ahí está, nada más que a ellos les han enseñado mal, los han engañado, y una obra de misericordia de nosotros es enseñarles la verdad. ¿Dónde está su error? Una obra de misericordia es enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca más bien, corregir al que se equivoca. Por eso dicen, no, pues es que los católicos son bien metiches, se meten en la vida de los demás. Lo que pasa es que la doctrina de Jesucristo te manda a que también de tu salvación personal es una, pero también la otra es la salvación en comunidad. Y en cuanto ayudes a la comunidad a salvar almas, también te va a servir para ti. Y aquí lo vamos a ver. Santiago 5:19. ¿Quién lo tiene, por favor? Y ya con esta ya le... Dice, hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo endereza, el que convierte al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. Ahí está, clarísimo. Es una obra de misericordia que nosotros prediquemos. Y por eso también prediquen a toda criatura, prediquen el evangelio en todo lugar, en todos los pueblos. Eso es la misión católica. Dios es católico porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como la cita que nos dio Diana. Primera de Timoteo 2:4, me parece. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es católico. Entonces, ahí está este tema, salvación personal. Y ahorita acabamos de ver que también debemos participar en la salvación en comunidad, ¿verdad? Entonces, alguien que quiera dar su punto de vista, compartirnos y ampliar un poquito más el tema. Erika, adelante. Yo quería decir que y pedirles a todos que hablando de la fe y de la salvación, no el martes pasado, el antepasado, me tocó estar en el equipo de fútbol de mi hijo y vi como un niño que ya había tenido de 8 años el niño, ya había tenido 2 operaciones, una de un mes de nacido a corazón abierto y otra de 1 año. Entonces el niño se desmayó, se le pusieron los ojos así como en blanco, dejó de respirar. Afortunadamente en el campo había una enfermera y le pudieron como dar a respiración y todo, volverlo. Después como de 10 minutos llegó la ambulancia. Fue algo así como muy traumático, la verdad, porque pues un niño chiquito de 8 años, la verdad sí fue bien fuerte. Entonces, lo llevaron al hospital y mañana le van a hacer otra operación al niño. Entonces ahí es cuando a veces la fe, se quiebra, porque pues no sé si aguante ayer lo fui a ver al hospital, no sé si aguante una tercera operación. Entonces, yo les quiero pedir de favor que oremos por este niño. Me tiene así como muy triste porque yo tengo un hijo de 8 años y y de verdad le pido a Dios porque este niño viva, y se me hace como que solo un milagro lo puede salvar.
me gustaría compartirles un video que él mandó al equipo. Es un niño así bien chiquito y bien lindo. Y, y de verdad quiero fe. De verdad quisiera tener más fe y sé que mi fe pues no, no me alcanza. Así que por favor pidan por este niño. Gracias. Muy bien, Erika. Sí, ¿Cómo perdón, señor Rigo, nada más saber cómo se llama el niño para que yo en mis oraciones pues pueda pedir por él? El niño se llama Aiden Murillo Leiva. Les mando un video si quieren para que lo conozcan y pues tengan presente que mañana lo van a operar por tercera vez. Así que yo creo que ahorita que estamos viendo esto de la fe y de la salvación y pues sería bueno que así aumentáramos nuestra fe, pidiendo por este niño, que ojalá y Diosito lo cure a través de los doctores, que, que a su familia que está sufriendo tanto también la fortalezca. Y de verdad les agradezco mucho, mucho, mucho. Y pues mañana lo tengan presente. No sé, ofrecerle un pequeño sacrificio al Señor por la vida de un niño tan chiquito que la verdad ni debiera de haber niños enfermos en el mundo, la verdad, pero pues si los hay, eh, no sé, encomendarlo a Diosito. Gracias, de verdad. Se los agradezco mucho. Eiten se llama. Ajá, Aiden. Y para comenzar a pedir por él, todos los que podamos, pues hay que comenzar a pedir por él. Y como dice Erika, precisamente hacer algún sacrificio, el que pueda y el que sepa. Y pues también en comunidad, ¿no? Para estar en comunión o también alguna misa, el que tenga la posibilidad de ofrecer una misa, pues adelante, ¿no? Alguien más que quiera decirle algo a Erika ahorita, así como se siente, sí está fuerte porque pues, igual como dice Erika, nosotros también tenemos un niño de 7 años, imagínense, entonces sí a nadie le gustaría que le pasara eso, ¿no? A su hijo. Muy bien. ¿Alguien más? Valentina, comadre. Yo le iba a preguntar a Erika que nos repita de nuevo los apellidos del niño. Sí, es Aiden Murillo Leiva. Murillo Leiva. Le entendí que es Aiden, ¿no? Aiden Murillo Leiva. Leiva. Ok. Si nosotros estamos haciendo el novenario de Juditas Tadeo, para nosotros este santo es en casos difíciles, para casos difíciles. Entonces, mañana, por ejemplo, tenemos la misa a las 5 de la tarde. Y pues lo vamos a poner desde hoy en nuestras oraciones, porque en el caso del niño, pues es constante, ¿no? Cada momento que debemos de estar pidiendo al Señor por él y por muchos de los que están pasando la misma situación. Entonces, nosotros que tenemos hijos sabemos la situación que se vive como padres y la angustia que estamos pues pasando cuando tenemos un caso así. Sí. Muy bien.
Yo creo que ya es hora de terminar, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos pasados de la hora. Si ya no vamos a agregar nadie algo más, vamos a hacer la oración de salida y de una vez vamos a poner nuestras oraciones al niño Eiden Murillo Leiva y ¿hace la oración? ¿Sí? Vamos a hacer la oración, ¿no? Entonces En ya el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta noche te agradecemos por la presencia de cada uno de nosotros en esta reunión, en este aprendizaje. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestro amor, que aumentes nuestra esperanza en medio de tantas dificultades que nos encontramos en los hogares, en la familia, en nuestro mundo. Hoy en esta noche, en comunión, en unión con todos los que estamos presentes, te pedimos por este niño, Eiden, que está pasando por una prueba muy difícil y dolorosa. Te pedimos que lo ayudes, que seas tú su doctor, que pueda obtener la salud, y te pedimos también la fortaleza para sus familiares, esa fe y esa fortaleza que necesitan en estos momentos de estrés, de no saber qué es lo que pueda pasar. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre, eres tú el Padre, el misericordioso, que está presente en nuestras vidas. Te pedimos también, Mamá María, tú que eres nuestra Madre protectora, te pedimos que intercedas por cada uno de estos niños que también se encuentran enfermos. En este caso, este niño Eiden, dale la salud, cobíjalo con tu manto, protégelo, ayúdalo. Está en tus manos, Madre nuestra. Y nos despedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó, con esa oración, con ese amor, encomendando nuestra noche y la vida de cada uno de nosotros y de nuestros hogares. En comunión contigo, Mamá María, nos unimos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse, gracias por compartir. Diana, gracias por tu participación. Muy bonita tu participación y cada uno de nosotros vamos a ir participando. Ojalá y nos animemos y tenemos mucho que compartir. Gracias, Erika. Gracias, Gracias. Valentina, Mari, Vivian, Diego. Sofi, Valentina, comadre, María, Adiós. Erika. Gracias. Que Eva, descansen. Gracias. Iris, por ahí también. A todos, muchas gracias. Que pasen bonita noche. Bye. Que descansen, comadre Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y buenas Adiós. noches. Saludos, Diego.